Chicos, no tenemos todavía una estimación de las fechas, no hay Nico, ¿no? No, todavía no se tiene la fecha del parcial. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es ir avanzando. Hoy vamos a tratar de terminar en los dos bloques la unidad 7, problemas y objetivos de política económica. Muy interesante esto, porque se divide en tres bloques: la inflación, el crecimiento y el desarrollo, la distribución de la renta y en realidad uno más chiquito que sería el desempleo, concepto y medición. O sea, es una unidad que lo que van a ver ustedes acá es lo que vamos a subir con Leandro al campus, así que lo importante es ir conversándolo, leyéndolo e irnos introduciendo en este tema. Nadie discute hoy realmente la trascendencia que tiene este aspecto. Así que entonces, muy buenas tardes a todos y comenzamos con los problemas y objetivos de la política económica. En realidad, habría que haber puesto en este programa, a pesar de que yo soy uno de los integrantes de la cátedra y quedé como el único adjunto en su momento en la cátedra de Economía y Finanzas. Este programa se hizo poco rápido, porque la CONEAU ya nos tenía contra las cuerdas, no me preguntaron nada, tomaron lo mejor de lo que había, pero al poner problemas y objetivos de política económica y decir que los objetivos de la unidad es comprender el concepto de política económica, objetivos de los instrumentos, debió haber habido alguna definición de política económica. En realidad yo no la puse porque me ajusté a los puntos del programa, pero es importante hacer alguna consideración previa, porque en realidad la política económica es la acción del Estado tendiente a corregir o a solucionar las cuestiones que se desenvuelven dentro de un proyecto de un modelo económico. O sea, cuando hablamos de una política fiscal, o hablamos de una política industrial, o una política agroexportadora, ahí tenemos a alguien más para admitir, estamos hablando de el papel que tiene el Estado en la economía. O sea, el Estado tiene que desarrollar una serie de fines y objetivos, y dentro de esos fines y objetivos tiene políticas instrumentales, y una de esas políticas instrumentales, las dos más importantes que tiene, son la política fiscal, es decir, si lo que vamos a recaudar es lo que realmente vamos a aplicar al gasto, y esto significa cuidado con el déficit fiscal, esto significa cuidado con la presión tributaria, y otra cuestión muy importante es la política que tiene que ver con la distribución del ingreso. O sea, vamos a juntarnos con los 4 factores de la producción, los 2 materiales y 2 personales. A ver, ¿cuánto va a recibir cada uno? Bien, todos estos temas van a estar desarrollados acá, pero esta pequeña introducción no va a influir, ni yo se los voy a preguntar lo que está acá, porque en realidad, dentro de los objetivos y los problemas que tiene la política económica, uno de los más importantes es el crecimiento de los precios. Y eso nos lleva a la inflación. Entonces, por eso dice que la inflación, les voy a dar, ahí hay 2 definiciones. Una es de 2 autores americanos, Guanaco padre y Guanaco hijo, y la otra es del libro de batalla que siempre tenemos para, a pesar de que no es el chiquito, sino es el libro grande, el tratado de economía, principios
y aplicaciones de Mochon y Becker, y entonces partiendo de la definición que dice Wonacott, padre, y Wonacott, hijo, la inflación sería el aumento del nivel general de precios. Sin embargo, a poco que nos vayamos metiendo en el tema, vemos que la inflación es el crecimiento generalizado y continuo de los precios de bienes y servicios de una economía. Como siempre digo, a nadie le voy a explicar lo que es la inflación, porque todos la padecemos. Todos sabemos que es un monstruo que viene, que avanza y que se come el salario. Y bueno, hoy recibí un mail, un correo donde me decían que ya se había decidido que el aguinaldo se va a abonar en cuotas. Empezamos con una de las primeras situaciones que origina este problema de la pandemia y de la falta de recursos del Estado. Imagínense que si se lo van a pagar en cuotas, cuando terminen de pagar la tercera, cuarta o quinta cuota, y ya esa cuota va a tener una depreciación en la moneda de un 20 o un 25%. Ya no es lo mismo. Distinto sería, se lo vamos a pagar en cuotas actualizado conforme la variación del costo de vida. No, se lo pagan en cuotas fijas. Entonces quiere decir que este tema es un tema delicado, el tema de la inflación, que hay que irlo analizando, y la idea es, esto no es para una clase para contadores, ni son conocimientos contables, es para abogados, para estudiantes de derecho. Y así es como yo lo elaboré, para que sea comprensible, para que pueda internalizarse tanto el concepto de inflación, las características de un proceso inflacionario, las teorías o causas, la medición de la inflación, y eso es lo que vamos a desarrollar. Bien, entonces, crecimiento generalizado y continuo de precios de bienes y servicios de una economía. No es que solamente aumentó el pan, o porque hay una sequía de trigo, o falta el cereal, porque no se sabe qué va a pasar con Vicentín. No, son todos los bienes de la economía. Es todo lo que tiene que ver con los servicios. O sea, toda la economía se dispara. Y de una forma generalizada, pero continua. No es que porque llegó Semana Santa, aumentó el precio del pescado y después bajó, o porque llegó fin de año, aumentaron los costos del pan dulce, la sidra o la fruta brillantada, el turrón, las nueces. No, esto empieza escalonadamente y no lo para nadie. Fíjense que reflejando el fenómeno con su consecuencia inmediata, lo que les traigo es la conclusión para poder comprender el concepto de inflación. Existe inflación cuando ante un aumento en el nivel general de precios se produce una disminución en el poder adquisitivo del dinero. O sea, es como una balanza. Y fíjense qué interesante, porque precisamente es lo que he tratado de reflejar en este cuadro que ahora les voy a mostrar, que vamos pasando, cómo se va dando este aspecto. Entonces, vamos a venir hacia este cuadrito, y mire usted. Fíjese. No es sencillo, obviamente, pero esto quiere representar una balanza. Acá tiene usted, donde dice precios, tiene un platillo, y donde está el signo pesos estaría la moneda. Y entonces dice, aumento, y hay unas flechecitas que van hacia arriba. Aumentan los precios de los bienes y servicios de una economía y se produce una caída, que viene a ser esto, en el poder adquisitivo de la moneda o del dinero.
Entonces actúa como dos platillos de una balanza. Cuando sube uno, baja el otro. ¿Eh? Y esto sería un poco el fiel de la balanza. Quiere decir que usted lo que tiene acá es lo que sería el origen y la causa de la pérdida del valor adquisitivo del dinero. Un autor llamado Andrés Noya, que ha escrito un libro sobre el sistema financiero de la Argentina, dice que si comparamos el cuerpo humano con la economía, se produce una cosa muy parecida. Bien, suponga usted que ahora llega la primavera, va a venir en septiembre, va a empezar a haber mejor tiempo, nos van a dejar salir a caminar o correr un poco por la costa. Bien, y entonces Furundarena, que igualmente en el garaje, día por medio, esto ya lo sabe Nico, hago un poco de actividad, un poco de mancuernas, con un tutorial. Bien. Pero suponga que no ha hecho nada en 3 meses, en 100 días. Y cuando salió el sol, el día lindo, y lo dejan salir, se calzó un par de zapatillas y entró a correr. Y bueno, después de unas 6 o 7 cuadras, el corazón lo tiene a 1000. Entonces justo iba por la zona de Playa Grande y había una señora que estaba con una mesita y un tensiómetro, entonces le dice, ¿me puede tomar la presión? Y le da un dinerillo y resulta que ahí surge que usted tiene, en vez de 8 o 12, que sería más o menos lo que normalmente uno tendría, tiene 10, 16. Va a decir, mire, parece urgente a un servicio de guardia de alguna clínica y que le den alguna pastilla porque tiene un pico de alta presión. Perfecto. Bueno, con la economía y los precios sucede lo mismo. Entonces dice Andrés Noya, comparado con el cuerpo humano, los precios es como la sangre en la economía. ¿Mm? O sea, fíjese qué interesante y qué bien lo que le dice. En el cuerpo humano, variaciones de la presión arterial, si son leves, no pasa nada. Pero si son grandes, esas variaciones, y puede tener un bobazo, o le puede agarrar un ACV. En economía pasa lo mismo. Pequeñas variaciones en el nivel de precios no originan nada serio. Pero si la variación es muy grande, y la economía se va a terapia intensiva. Por lo tanto, es muy feliz la comparación. Porque si hay algo que realmente está complicando la situación de la economía, durante muchos años la viene complicando, desde que yo tengo uso de razón, es precisamente el fenómeno inflacionario. Entonces, la economía es como el cuerpo humano y las variaciones de la presión del cuerpo humano pueden originar un problema muy serio como las variaciones de los precios en la economía. Muy bien. ¿Qué tenemos acá ahora? Características de un proceso inflacionario. Ahí tiene las 3 características. Decimos que estamos ante un proceso inflacionario cuando en primer lugar es sostenido. Es decir, no hay incrementos circunstanciales, o sea, coyunturales de ese momento. Como ahí les pongo, aumenta el precio del cereal porque hubo una mala cosecha. Esto no es coyuntural, no es circunstancial, sino que es sostenido. Generalizado, aumenta al mismo tiempo todos los bienes de la economía, todos. No es que aumenta solamente, como le dije, el aceite o aumenta la hierba, aumentan todos, bienes y servicios. También aumenta el transporte, aumenta la tasa de justicia cuando usted tiene que iniciar un juicio, aumenta el costo de los colegios, todo aumenta. Y significativo, porque a consecuencia de ese aumento de los precios cae el poder adquisitivo del dinero. Con lo que usted compraba, no debe ser el año pasado, en el mes de enero, con lo que usted en el mes de enero se compraba 2 bolsitas, ya no hablamos de un carro de mercaderías, 2 bolsitas, hoy compra una.
No sale del supermercado con 2 bolsas, sale con una. Y si quieres salir con 2 bolsas, tienes que redoblar el monto o hacer de chicle así la tarjeta, porque llegamos al día 10 y se nos acabó el efectivo y ya hoy nadie paga con efectivo, todo el mundo apela a la tarjeta. Bien, ¿cómo medimos la inflación? Esto es muy interesante. Ahí nos pasamos un poquito. Ahí tenemos, fíjense. Tenemos 3 formas de medir la inflación. La primera es lo que se llama el IPC, o sea, Índice de Precios al Consumidor. Esto mide las variaciones de precios al por menor de una serie de artículos que se selecciona de la canasta familiar. Por ejemplo, toma pan, leche, yerba, azúcar, es decir, lo que usted necesita para sobrevivir. Todo esto forma la canasta familiar. Entonces, se toma cuánto varía toda esa canasta familiar y se lo ve a lo largo de un año, pero examinándolo mes por mes. Entonces, vamos a saber cuánto es el índice del mes de mayo cuando estamos en junio, porque lo comparamos con el mes de marzo. Marzo, abril. Es decir, perdón, el mes de mayo lo comparamos con abril. Entonces, en junio vamos a saber cuál fue la variación de lo que se llama el costo de vida o cuál fue la variación de la tasa de inflación si comparamos los 2 meses anteriores y entonces comparamos qué diferencia entre mayo y abril cuando estamos en el mes de junio. Y ahí tenemos, y nos dicen un 1,5% o un 2% mentiroso, pero esa es la variación, la relación entre los 2 meses anteriores al mes que estamos. Bueno, el segundo sería el índice de precios al por mayor, o sea, el IPPM. Acá medimos los precios, las variaciones de precios de la producción de bienes agrícolas o industriales representativos de la estructura productiva. Yo acá les puse el kilo de maíz porque normalmente siempre el cereal era la representación de la producción del país o el kilo de carne. Hoy deberíamos poner el kilo de soja. Entonces, tomamos cuánto varió el precio de la soja y entonces ahí tenemos la variación de precio de la producción. Por supuesto que no debe escaparnos a que nosotros no le ponemos el precio a la soja para exportar, sino que se las pone en el mercado de Chicago. El precio para la soja que le ponemos en el mercado interno surge de este juego de la oferta y la demanda, porque estamos en un sistema de mercado o de libre juego de las fuerzas económicas. Muy bien. El problema que tiene el IPPM es que no recoge todos los servicios y no incluye todos los productos y no se cuentan los gastos intermedios. O sea, no sería lo suficientemente representativo de un monto inflacionario, el IPPM. Y después tenemos un tercero, que es muy interesante, porque se llama el deflactor del PBI. O sea, deflactor sería ir dividiendo los distintos componentes de esta magnitud macroeconómica fundamental. Ustedes recuerdan que habíamos hablado que los componentes del Producto Nacional o Producto Bruto Interno son el consumo privado, el gasto público, consumo público, la inversión y el saldo exportador neto. Bueno, se toma esos 4 y esa es la variación de los componentes del PBI. Pero esto tiene un problema. Si bien es amplia la cobertura, porque usted está tomando consumo público, consumo privado, inversión y saldo exportador neto, pero recién vamos a ver cuando termine el año. O sea, ¿cuál va a ser la tasa de inflación según la medición del deflactor del PBI en el 2020? Y lo vamos a saber cuando estemos en el 2021. Ahora podemos saber cuánto fue el deflactor del PBI en el 2019, pero en realidad lo que nos preocupa, porque es el más próximo, cercano a la realidad, es el IPC, el famoso índice de precios al consumidor. Ese es el más cercano a la variación o a la inflación mensual que habría. Bien, la tasa de inflación es el porcentaje de variación
del nivel general de precio entre dos periodos consecutivos. Los dos periodos consecutivos, si vamos a medir la tasa de inflación anual, pues tenemos que esperar que termine, como sucedió. Queremos saber cuánto fue la tasa de inflación del año pasado. Bueno, la comparamos 2019 con 2018. O sea, en el 2020 vamos a saber cuál fue esa variación. Si queremos saber cuál fue la variación, la inflación del mes de mayo, pues hacemos como les dije recién. Usted está en junio y toma la diferencia entre abril y mayo y ahí vamos a tener cuánto fue la inflación del mes de mayo. Bien. Grados de la inflación. Esto es muy interesante porque en realidad nos va a decir una verdad. Y esa verdad es la siguiente. Hay una inflación que se ve a simple vista y se llama abierta. Usted entra en el supermercado, va a las góndolas y dice, a la miércoles. Vine la semana pasada a comprar un paquete de maíz o un tarro de café granulado, café soluble, y estaba en 110, 115, está en 150, entonces evidentemente usted tiene ahí una visión de lo que ha aumentado de una semana a otra, y no le digo de un mes a otro, el café o el arroz o la harina o el aceite o lo que sea. Hay otra inflación que es encubierta o reprimida. Los precios están controlados pero esconden aumentos. Y así aparece el mercado negro. Es decir, voy a o sobrefacturar. El desabastecimiento, ¿cómo? Están las góndolas casi vacías. Claro, el que tiene un supermercado no va a poner todos los productos, porque tiene que pensar en la reposición. Entonces se guarda una cantidad importante y le pone algo. Quiere decir, usted fue a buscar determinada mermelada y no, llévese la que hay. Pero si hasta la semana pasada había, sí, seguro que hay, pero la tiene encanutada. La tiene guardada porque no se sabe a cuánto va a venir y a cuánto va a tener que reponer. Bien. Y luego tenemos dos supuestos que han pasado en el país. En primer lugar, la hiperinflación. En un mes los precios suben más del 50%. Esto sucedió en el gobierno, ya en las postrimerías del gobierno de Alfonsín, 1989, entre enero, febrero, marzo y abril, esos 4 meses, teníamos una inflación del 2% diaria. O sea, teníamos una inflación del 60% mensual. Esto no era simplemente una cuestión de inflación, sino que ya en el mes de mayo empezó a producirse una reacción social muy grande. Había supermercados en Quilmes, Buenos Aires, ¿no? En Bernal, se rompían las vidrieras, se sacaban las cosas. Bueno, eso determinó que Alfonsín tuviera que anticipar la entrega del mando al presidente que había salido en las elecciones y que era la fórmula Menem-Duhalde. Quiere decir que la hiperinflación en el país originó situaciones muy conflictivas. Bueno, hoy olvídense de inflación abierta, de inflación reprimida o de inflación o de hiperinflación. Hoy estamos en estanflación. Esa es la palabra del momento. Y la estanflación acá es un proceso donde, además del crecimiento de los precios, tenemos caída de la producción, hay baja en la industria y además tenemos aumento del desempleo. Porque se produce, como le pongo, por insuficiente oferta de bienes. Entonces, estamos en el horno. Decir que estamos en esta inflación, y no es una cuestión de ahora, esto ya venía de la época anterior a Macri. Ya, mire, yo tengo recortes que no quiero manotear, porque la idea es poderles dar hoy toda la unidad, y si hay tiempo vamos a ilustrar un poco, y si no, será la próxima vez, pero el objetivo es, el tiempo vale para ustedes, el tiempo también vale para mí, yo me propongo determinadas pautas y objetivos de tema y lo tenemos que dar.
Entonces, la palabra hoy es lo que los americanos llaman stagflation, o sea, estanflación. Quiere decir que además del crecimiento de precios, tenemos baja en la producción y aumentan los niveles de desempleo. Es realmente muy serio el tema. Bien, efectos de la inflación. Hay beneficiados y hay perjudicados. Bien, acá tenemos 10 minutos y en estos 10 minutos vamos a seguir avanzando. Como decimos, ahí está. Habíamos conversado. Bien. Bueno, ahí tenemos efectos de la inflación. Tenemos pérdida del valor del dinero, evidentemente es un perjuicio. La caída del salario del empleado, el empleado con su salario es otro perjudicado, pero hay algunos ganadores. Los que tienen obligaciones a tasa fija, esos deudores son ganadores. Por ejemplo, los que entraron en el, creo que el plan Procrear en las viviendas, que pagaban a 20 años, y bueno, hoy están pagando una cuota de 2.000 pesos, cuando esos 2.000 pesos empezaron a pagar hace 8 años, o hace 7 años, bueno, hoy realmente son beneficiados. Y otros que son ganadores también son los empresarios que van pagando un sueldo, porque por supuesto ese sueldo no se actualiza. Y esto va en contra de uno de los artículos que gobiernan esto, que es el artículo 14 bis. Porque el salario tiene que ser mínimo, vital y móvil. Y el concepto de movilidad, ya después lo vamos a volver a conversar, quiere decir, tienen que ir, el salario tiene que estar acompañando el crecimiento de los precios, de modo de que no tengamos el problema que nos origina la inflación. Gracias por comunicarse con Banco Galicia. Por favor, bueno, ahí hay o si es empresa, su quit. Hay una interferencia, le pido al que está... La clave Galicia que utiliza para operar por Forbanco y Online Banking. Bueno, ahí hay una interferencia. Guillen, fíjate que tenés el micrófono prendido y se escucha. Guillen, si no tengo que apagarlos a todos, Tengo que silenciar. Ya está. Bueno, entonces, 7 minutos para hablar de las causas que han tratado de explicar la inflación. Hay muchas, pero tradicionalmente los autores coinciden en que son 3. Y dentro de esas 3 causas tenemos, en primer lugar, la llamada inflación de demanda, que es cómo se comporta la demanda agregada. Luego tenemos la inflación de costos, o sea, cómo van evolucionando los costos de producción. Y finalmente tenemos una inflación que se llama inflación estructural, que es la inflación por elementos o aspectos estructurales. Bien, vamos a la primera de ellas. O sea, a la inflación de demanda. Entonces dice que en un nivel de pleno empleo o de producción potencial, las empresas producen en cantidad suficiente. Pero si los consumidores incrementan su demanda, porque hubo un aumento de salario, entonces las empresas quieren manotear empleados, pero están todos ocupados. Por lo tanto, no pueden producir más, los recursos están empleados, entonces las empresas deben aumentar los precios de venta de sus productos. También sucede en el supuesto de que usted tiene una poca producción porque no le dan las posibilidades de que produzca más, y entonces una vez que se ha agotado esa producción, y bueno, usted tiene una hectárea de campo, y esa hectárea de campo produce 10 bolsas de trigo. Ya lo hemos visto esto en la unidad 1, mientras usted llegue a vender hasta las 7, más o menos mantiene el precio. Ya con la 8ª bolsa va a tener que levantar un poquitito, la 9ª mucho más, y la 10ª bolsa, y casi la va a cobrar 2 veces lo que sea la bolsa de trigo, porque obviamente usted puede producir solo 10 bolsas de trigo en ese hectárea. Muy bien, entonces, a propósito de esto, esta inflación de demanda ha tratado de ser explicada por 3 corrientes del pensamiento económico.
Así tenemos los clásicos, los monetaristas y los keynesianos, que lo tenemos aquí abajo. Muy bien. Vamos a los clásicos. Los clásicos, cuando hablamos de economía clásica, normalmente solemos hablar de Adam Smith, de David Ricardo, Stuart Mill y sus seguidores. Bien. En este caso, los clásicos, o sea, es anterior Jean Bodin, porque Adam Smith escribió en 1776 La riqueza de las naciones, pero Jean Bodin vivió en el siglo XVI en Francia, o sea, hacia el 1500, y elaboró una teoría llamada teoría cuantitativa de la moneda. Y dijo, los precios aumentan porque hay abundancia de moneda. Entonces decía Jean Bodin, hay tanto circulante que en realidad la gente, una vez que satisface sus necesidades básicas o elementales, se va detrás de los artículos suntuarios. Entonces compra cuadros, compra estatuas, se compra un barquito para surcar por alguno de los ríos de Europa. Entonces creo que tiene que haber, para evitar la inflación, no tiene que haber abundancia de moneda. Esto pasó en la época de los Austria, cuando se produce el descubrimiento de América, mucho oro, mucha plata. España bajó el valor del oro y de la plata y aumentó el valor de los alimentos. Entonces empezamos a tener un costo muy grande en lo que era todo el rubro de alimentación, porque se seguía produciendo lo mismo, pero entraban grandes remesas de oro y plata. Bien. La segunda corriente de pensamiento que ha buscado explicar la inflación son los monetaristas. Así como los ingleses tienen la escuela clásica y también la escuela keynesiana, los alemanes tienen su escuela social de mercado, bueno, los americanos tienen dos escuelas, fundamentalmente los liberales del este y los liberales del oeste. Los del este son los que salen de Harvard y los del oeste son los que estudiaron en la Universidad de Chicago. Bueno, ahí surgió el monetarismo, una escuela económica estadounidense que adquirió mucha relevancia a partir de 1974 con este economista que luego ganó el premio Nobel, que se llamó Milton Friedman, de la Universidad de Chicago. Bien, los monetaristas se nutren en el liberalismo económico, son una derivación del liberalismo, proponen la libertad a las fuerzas económicas, no quieren saber nada con el Estado, que el Estado no se meta con los precios, están en contra de cualquier política proteccionista, están a favor de la privatización y dicen que el desempleo depende del mercado de trabajo. No se tiene para qué meter de ninguna manera el Estado, eso lo rige el libre juego de la oferta de trabajo y la demanda de trabajo. Y proponen la reducción del gasto público. Es decir, bajemos el gasto público porque el gasto público es un disparador muy grande de la inflación. Bien. Obviamente, acá quisiera decir un par de palabras, y como no quiero que se me vaya a cortar, y ya queda 1 minuto y medio, entonces vamos a cortar acá, retomamos en unos 5 o 6 minutos, y continuamos para terminar con inflación y seguir con crecimiento y desarrollo. Así que, Nico, entonces, siendo la... Entramos I-20, si te parece, que es casi... exactamente, entramos I-20, tal cual. Perfecto. Bueno, chicos, nos vemos I-20 nuevamente para continuar con esta unidad séptima, riquísima en conceptos y muy actual.